agencias que ya están alertando de una crisis, una posible crisis de carácter de salud pública, es Vale. decir, epidemiológica y de salud pública. Ya lo venimos avisando, es decir, ustedes nos alertan de algo que ustedes mismos han provocado, Muy bien. ¿vale? Ustedes nos alertan de algo que ustedes mismos han provocado, Joder, cómo te quiero, tío. Me cago ¿vale? en la Y puta. ahora, y ahora, y Sí, ahora, pues resulta que me manda un correo electrónico un oyente sí. a tiempo real, hace menos de 30 minutos, Hostia. y me manda, sí, sí, a tiempo real. Yo estaba escuchando a vosotros y recibo el email al despacho. ¿Y, ¡Pim! y cómo me No escucha? te... ¿Y cómo se te ocurre escucharnos, tío, con lo bonito que es Eso Televisión digo yo, Española? porque Sí. eso digo yo. Pues nada, eso es la afición que yo tengo de enterarme de las cosas de verdad, Eres muy Julio. tonto, eres muy tonto. Que hay Eres que muy tonto. venir a Canal 5 o al Diestro para enterarse de las cosas de verdad, ¿no? Qué bonito. Entonces, nos vamos a una nota informativa, la 108.24, que es que no descansan. Sí. No descansan en plena puta tragedia, ¿eh? Que yo ya estaba ayer denunciando la restricción ilegal e inconstitucional de derechos fundamentales de las zonas afectadas, ¿vale? Yo Mm. decía, la restricción, los cierres perimetrales de los pueblos en las diferentes zonas para impedir que la opinión pública, para impedir que los voluntarios, para impedir que todos nos enteremos de lo que está pasando allí, Muy bien. de dónde están los desaparecidos, de dónde están los muertos, qué están haciendo con los cadáveres, qué está ocurriendo allí. Y ahora resulta que el Tribunal Constitucional clarifica la doctrina sobre la suspensión y restricción de derechos fundamentales, rectificando la decisión que se tomó en el 2000, lo pone aquí, en el 2021. Cuando en el 2000, ya lo vamos a explicar porque nos están preguntando que qué significa esto, Sí, 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 ¿vale? sí, sí. Vamos a explicarlo técnicamente y después en plata, Vale, vale. porque aquí, igual que hay que saber explicar las cosas técnicamente, también hay que saber explicarlo en plata, Claro, tiene que ¿vale? llegar, claro, claro. No, 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 sí, es que cualquiera técnicamente te lo explica, Sí, pero todo el mundo no te sabe explicarlo en plata, Julio. claro. Y yo eso lo aprendí en el barrio de Bellavista de Sevilla cuando salí de la carrera, Sí. Julio, que me decían, bueno, esto está muy bien, pero esto en plata, ¿qué significa? Me decían. Y yo decía, bueno, pues esto significa esto, esto y esto, ¿vale? Claro. Y yo recién salido de la carrera, explicándole a unas criaturas de Bellavista qué significaba, pues la ley de propiedad horizontal, los acuerdos, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, hay que saber explicar estas cosas. Si os acordáis, en marzo de 2020, hubo, hubo un estado de alarma. Ujú. Y ese estado de alarma decía lo que podíamos, lo que únicamente podíamos hacer, Sí. ¿vale? Usted puede ir al banco, usted puede ir a comprar, usted puede ir A buscar al, tabaco, al estanco. Sí. al médico, Médico, sí. a cuestiones esenciales, ¿no? Solo pueden salir a trabajar determinadas profesiones, ¿os acordáis, no? Sí. Bueno, nosotros decíamos, los juristas, que eso no se podía hacer. Usted no podía suspender los derechos, Claro. usted podía limitarlo. Entonces aquí te habla precisamente de la diferencia entre suspensión y restricción de derechos. Mm. Usted me ha suspendido a mí, usted me ha suspendido a mí mis derechos. Y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la suspensión. Usted puede restringir con un estado de alarma, pero no puede suspender. Claro. ¿Qué significa suspender? Que en la práctica, que restringir significa que yo lo puedo hacer todo menos esto, esto y esto. Sí. Y suspender significa que usted no puede hacer nada salvo esto, esto y esto. Entonces, desde el punto de vista práctico, suspender significa que yo no tengo derechos. Claro. Y restringir significa que tengo todos los derechos menos ir al fútbol, menos ir a tal evento de tal naturaleza, menos, ¿vale? Y con este cambio le da la posibilidad a los gobiernos de la suspensión de derechos fundamentales no depende de la intensidad de las medidas adoptadas, sino de la concurrencia del particular, por supuesto, de hecho habilitante, la declaración de estado de excepción o estado de sitio. Nosotros defendíamos que no se podía suspender los derechos con un estado de alarma. Claro. Había que suspenderlo con un estado de excepción o un estado de sitio. Sí. Y ahora eso cambia en la práctica.
Eso ¿vale? lo han cambiado ahora recientemente. Aquí lo tienes, esto está aquí, lo está viendo todos los espectadores. Muy bien. Ahora mismo ha cambiado la doctrina y además te lo dicen, ¿no? Cambiamos la doctrina de la resolución del 2021, de 14 de julio. Dice, la intensidad de la injerencia en el ámbito del derecho fundamental no es un criterio determinante de la diferenciación constitucional entre la suspensión y la restricción de derechos fundamentales, por lo que una puede establecerse limitaciones de alta intensidad en los derechos fundamentales siempre y cuando se ajusten los requisitos constitucionales necesarios y, en particular, siempre se respete el principio de proporcionalidad. Y le voy a decir al Tribunal Constitucional que hay una mierda para ellos. Hostia. En este país no se ha respetado el principio de proporcionalidad en los últimos 5 años, Claro. Julio. ¿Vale? Sí, Entonces, sí, sí. que ustedes me digan a mí que el principio de proporcionalidad, voy a explicar lo que es el principio de proporcionalidad. Sí. Proporcionalidad significa que la restricción de derechos está entre el medio que se persigue entre el resultado que se persigue y los medios que se utilizan, ¿vale? Es proporcional a la restricción de derechos o a la limitación de derechos. Claro. Es decir, obligar a todos los niños y docentes a usar mascarilla obligatoriamente no era proporcional, porque se podrían haber aplicado otras putas medidas. ¿Vale? No me digan ustedes que el principio de proporcionalidad es la clave. Claro, ya. ¿Vale? Entonces aquí, con el puto principio de proporcionalidad, se lo pasan todo el mundo por el forro de los cojones. Me permití que yo lo explique así, Sí, sí. en plata, porque me he comprometido a aplicarlo en plata. Y así ¿Vale? tiene que ser. Muy bien. Lo estoy explicando jurídicamente y técnicamente. Y después lo estoy explicando en plata. Sí. ¿Vale? Entonces, es una mentira cuando dicen que depende de la proporcionalidad. ¿Por qué? No me digan ustedes a mí que se puede poner distancia, espacio, distancia para que no haya infecciones, se puede aplicar medidas de filtro cepa en la ventilación, se pueden aplicar otras medidas menos invasivas en los derechos fundamentales. Entonces, el principio de proporcionalidad depende del que lo aplica. Del que lo aplica. Y sin embargo, el criterio que había establecido el Tribunal Constitucional antes del puto cambio que hizo Pedro Sánchez y que el Partido Popular permitió, que hay que decirlo, Sí. con todas las letras, traidores, que sois unos traidores, que os habéis vendido y os habéis callado y os habéis comido el cambio del Tribunal Constitucional, y este cambio nos perjudica a los que defendemos la libertad, Claro. porque le da, ahora ya, si quieren suspender derechos fundamentales y establecer un estado de alarma en la zona afectada por la Dana, se pueden suspender los derechos. Claro. Usted no se puede mover de su puta casa. Claro. Solo puede ir a comprar. Solo puede ir a qué. ¿Vale? Y entonces ya no hay que declarar el estado de excepción y el estado de sitio, sino que depende de la proporcionalidad. Es verdad que la sentencia todavía no ha salido, ni la hemos podido leer. O sea, nos la han metido otra vez. Hoy. Por un lado, nos dan la razón en cuanto a que la norma gallega era inconstitucional, Sí. ¿vale? Lo veníamos defendiendo. Luchamos para que se declarara inconstitucional y nos han dado la razón, con lo cual, desde la perspectiva de el triunfo psicológico de que la ley Auschwitz, ¿os acordáis de la Sí. ley Auschwitz, no? Claro, claro, Sergio. Sí. De Galicia, que estuvimos en Galicia, Sí. en la plaza, defendiendo y luchando en contra de esa ley, contra los confinamientos masivos, contra que te podían meter en cualquier sitio, que te podían vacunar obligatoriamente, etcétera, etcétera. Bueno, pues logramos que eso suspendiera y se ha sido declarado inconstitucional, ¿vale? Con lo cual, desde el punto de vista del resultado, es positivo. Pero desde el punto de vista de la interpretación que en su día se dio de la diferencia entre suspender derechos y restringir, el Tribunal Constitucional viene a decir que un estado de alarma puede justificar la suspensión de derechos. Ya. Algo que no es positivo. No, claro. Claro. ¿Vale? Porque antes decíamos, mire usted, un estado de alarma no puede suspender derechos, puede restringir
que en la práctica la diferencia es, yo puedo hacer todo menos ir a un partido de fútbol. Yo puedo hacer todo menos ir a un concierto. ¿Pero es inconstitucional o no? Hasta hoy era inconstitucional. A partir de ahora depende del principio de proporcionalidad. Vale. ¿Vale? Que el resultado que se persigue, que es proteger la vida, en relación con los medios que se utilizan, son adecuados o no son adecuados, son proporcionales o no son proporcionales, y al final depende de la interpretación de quién, del Tribunal Constitucional. Pero este decreto que han sacado hoy... No, esto no es un decreto, esto ¿no? es una sentencia del Tribunal Constitucional. Una sentencia del Tribunal Constitucional. Cuya sentencia no tenemos. Tenemos la nota de prensa. Vale. Y te pregunto, ¿es de rango inferior? La Constitución está por encima de todo, ¿no? Sí, pero el máximo intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Nos la han metido otra vez. En esto sí. Nos la han clavado. En esto sí. En esto sí. Desgraciadamente es así. No tenemos la sentencia completa, Julio, ¿vale? Cuando tengamos la sentencia completa, haremos un estudio en profundidad y explicaremos todas las consecuencias y toda la información completa, pero lo que tenemos es que eso es otra que hay que criticar. Usted publica una puta nota de prensa y no publica la sentencia. Pues eso pasa en este país. ¿Qué cosas? Que nos estamos enterando por una puta nota de prensa y no tenemos la sentencia ni los votos particulares para poder leerla. Hostia, qué cojonudo, tío. Esto es... Pero espérate, que añado otra cosa grave. Que esta ley ha salido hoy y se ha ido elaborando, se ha elaborado rápidamente, seguramente, en estos días, mientras el gobierno, en vez de estar ocupándose por las víctimas de Valencia y hacer todo lo posible para que se recuperen cadáveres y la gente pueda tener algo que por lo menos comer 2 veces al día, están haciendo leyes, hijos de puta. Han sacado los mismos, los integrantes, como el ministro de Justicia de la pandemia, ¿vale? Está sentado en el Tribunal Constitucional. Ole ahí. ¿Vale? Entonces, es una sentencia del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución. Y no solo es que está politizado, es que el Tribunal Constitucional es un tribunal político. Claro. Elegido por políticos.